Los miembros del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos han coordinado el texto de la resolución sobre el eventual ataque contra Siria. Así lo afirma una agencia de noticias estadounidense, comunicando que los congresistas votarán el documento este miércoles. Según el medio, la resolución revisada limita el tiempo de la operación hasta 90 días y prohíbe el uso de las tropas terrestres de Estados Unidos en el país árabe. Perepon nos trae más detalles de este debate desde Washington. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de aquí de Estados Unidos, el demócrata Bob Menéndez, respaldó este martes aquí un ataque militar contra Siria porque, según cree, si no se hiciera nada, dice, ante este uso de armas químicas sería aún más grave. Ha recordado que votó en contra de la guerra en Irak y que apoya firmemente la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, pero que hoy también, dice, apoya la decisión del presidente Obama sobre el uso de la fuerza porque dice que lo que ha pasado es un crimen contra la humanidad. Menéndez habló así al iniciarse la primera audiencia en el Congreso de Estados Unidos dedicada a debatir un posible ataque militar contra el régimen sirio. Por su parte, en el Senado, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, acompañado por el secretario de Defensa, Chuck Hagel, en esta Comisión de Relaciones Exteriores, como digo, pidió que se apruebe una intervención sobre Siria basándose en que tiene pruebas veraces sobre el presunto uso de armamento químico por parte del régimen en Damasco. Estados Unidos, ha dicho a Kerry, debe castigar el régimen de Siria y textualmente ha dicho: no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Lo dijo ante esta comisión del senador. Creo que el presidente le puede dar todas las garantías de que no se planea una operación terrestre en Siria. Pero en caso de que las armas químicas caigan en las manos de Frente al-Nusra o de alguien más, está en nuestro interés y de nuestros aliados prevenirlo. No quiero excluir una opción que está a disposición del presidente para proteger a nuestro país. Una comisión marcada también por la interrupción de la activista política Medea Benjamin, quien ha gritado no a la guerra, ha gritado que los americanos no quieren esta guerra y ha sido sacada de la sala por los policías que custodiaban esta sala, como digo, de esta comisión. Hoy también ha comparecido, por cierto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien llamó este martes a la comunidad internacional y también a las partes en disputa en Siria a encontrar una solución política a este conflicto que vive el país de Medio Oriente. Para realizar cualquier tipo de acciones en el futuro, dependiendo de los resultados de los análisis científicos, se debe tener la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Y esto es lo que yo apelo. El uso de la fuerza puede considerarse legal solo cuando se trate de maniobras de defensa propia, como lo estipula el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, o cuando así lo apruebe el Consejo de Seguridad, como lo estipulan los principios. Algunos medios de aquí de Estados Unidos hablan este martes de que la primera célula de insurgentes entrenada y armada por la CIA está presuntamente cruzando la frontera siria desde Jordania. Durante un encuentro en la Casa Blanca con los líderes del Congreso, Obama ha asegurado este martes que la acción contra Siria será, dice, proporcionada y limitada. Ha dicho también que cree que todo el mundo reconoce que la intervención en Siria se trata de un tema de urgencia y ha asegurado que el Congreso votará a favor de esta intervención. También ha dicho este martes que las acciones de las Naciones Unidas llegarán tan pronto como sea posible y ha insistido en que pide un voto rápido en el Congreso al mismo tiempo que da por hecho que se usaron estas armas químicas. La eventual intervención de Washington en Siria ha provocado varias protestas en América Latina. Así, decenas de manifestantes marcharon hasta la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Bolivia. Y en esa sede diplomática norteamericana, los defensores de los derechos humanos y organizaciones sociales afines a Evo Morales pegaron pancartas que decían: Estados Unidos homicida, no a la guerra en Siria. Y es que el mandatario boliviano ha rechazado la posible injerencia militar de Estados Unidos en el país árabe. Una acción similar se registró en Buenos Aires, donde unas 50 personas se movilizaron frente a la embajada de Siria. Los manifestantes portaron banderas del país árabe y carteles diciendo de sí, no a la intervención en Siria, y el pueblo sirio es uno. La decisión de Barack Obama de atacar Siria no tiene ningún sentido y solo conllevaría la muerte de miles de inocentes. Lo ha declarado el representante de Siria ante la ONU, Bashar Jafari. Añadió que en vez de planear un ataque contra el país árabe, Barack Obama debería sumarse a la búsqueda de una solución política de esta crisis. Jafari también recordó que el papel de Washington en la organización de la conferencia en Ginebra sobre Siria es muy importante para Damasco.
Asimismo, indicó que Estados Unidos y Arabia Saudí están entrenando a centenares de combatientes en Jordania para que intervengan luego en el país árabe. Mientras, el gobierno sirio ha informado en una carta al Parlamento francés que está dispuesto a colaborar con alcanzar una solución diplomática. El analista internacional Layo Sassi cree que la decisión sobre la intervención en Siria por parte de Estados Unidos en su mayor medida, dependerá de si hay una campaña para presentar al Congreso la verdadera información, dice, sobre el ataque con armas químicas en Damasco. Estados Unidos siempre podría reservarse una baraja adicional de no intervenir directamente, vamos a decir, porque hay un voto negativo en el Congreso norteamericano que esté en contra, ¿no?, de una intervención por parte de Obama, y Obama decida simplemente no arriesgarse a un conflicto político con el Congreso y no ataque. Hay otros que lo pueden hacer. Será muy importante ver cuál es lo que va a suceder en los próximos días, si hay una campaña también para informar a los miembros del Congreso, no con la propaganda y la versión parcializada por parte del régimen de Obama, pero que se informe, se les dé información que ha aparecido en la prensa periódica, en la cual se apuntaría a la culpabilidad del ataque del 21 de agosto al este de Damasco. Los responsables serían grupos guerrilleros o un grupo guerrillero vinculado a Al-Qaeda, el Frente al-Nusra, equipado con armas químicas, gas sarín nervioso, por Arabia Saudita y en particular por el jefe de la inteligencia saudí, el príncipe Bandar bin Sultan. Y mientras Oriente Medio contiene el aliento ante el peligro que podría representar una intervención militar en Siria, algunos de los precursores de esta iniciativa juegan al póker. El senador John McCain fue fotografiado mientras se divertía con su teléfono móvil durante la vista del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, que discutía el posible ataque. El representante por el estado de Arizona ha quitado hierro al asunto y ha manifestado que trata de escuchar atentamente las intervenciones de todos sus colegas. Admite, sin embargo, que a veces decide distraerse en casos como el de este martes, cuando el debate ha durado más de 3 horas y media. McCain ha bromeado incluso y ha admitido que en una entrevista que es un hecho escandaloso, aunque se refería a la situación de haber perdido miles de dólares de dinero virtual. El lanzamiento del misil en el mar Mediterráneo, detectado primeramente por los radares rusos, era parte de pruebas conjuntas entre Israel y Estados Unidos. Ante el silencio sobre el origen del proyectil, se activaron las alarmas en Oriente Medio, hasta que más tarde Tel Aviv reconoció la autoridad del ensayo y Washington informó sobre su colaboración en esta maniobra. Diego Marín nos trae los detalles. Es un incidente bastante confuso. Esto comenzó a desarrollarse a las 06:16 hora GMT, cuando el sistema de alerta temprana de misiles de la Federación Rusa justamente detectó que habían sido lanzados 2 misiles en un sector que está en la medianía del mar Mediterráneo hacia el oriente de ese mar, justamente hacia por donde podría estar la costa de Siria. Una vez que se detectó esta situación, el alto mando militar ruso le informó, por supuesto, al presidente de este país, a Vladimir Putin, pero por mientras la comunidad internacional no había ninguna explicación que pudiera dar ciertas causas sobre este lanzamiento. Por una parte, la OTAN había dicho que no tenía prácticamente nada que ver en este asunto, y también consultados en principio los Estados Unidos también dijeron que ellos no estaban involucrados, en esta situación y en el contexto que está ocurriendo en esa región del mundo, sobre todo con el conflicto sirio. Esto dio lugar a bastantes especulaciones. Sin embargo, el Ministerio de Defensa israelí indicó que ellos habían sido los responsables de este lanzamiento, que se enmarca en una serie de ejercicios que las Fuerzas Armadas de ese estado están realizando para precisamente comprobar el buen estado de sus propios sistemas antimisiles. Luego Washington salió a precisar que ellos sí estaban participando en términos de ejercicio conjunto, pero que no lo estaban haciendo de manera directa, y subrayando que ninguno de sus buques, ninguna de sus embarcaciones apostadas en el Mediterráneo, esto es prácticamente teniendo como objetivo el ataque inminente, según ha dicho Obama, a Siria, ninguno de esos
barcos, ninguna de esas embarcaciones había participado en estos ejercicios conjuntos. De ahí esta especie de confusión que se dio por algunas horas. En tanto, la Federación Rusa nuevamente ha subrayado cuál es la posición que ha tenido Moscú durante todo el tiempo que ha durado la crisis siria. Esto es abogar por el diálogo, considerar que cualquier tipo de acción unilateral sea encabezada por cualquier país, en este caso por los Estados Unidos, es completamente ilegal. Nuestra postura consiste en que hay que hacer todo lo posible para resolver este largo conflicto, no de una forma militar, sino por la vía política, para acabar así con la violencia y los sufrimientos de los sirios. Consideramos que no se puede realizar ninguna acción que evada el derecho internacional y el Consejo de Seguridad, porque estas acciones van a ser dañinas para Siria y para toda la región. Las apuestas de Moscú están puestas todavía en la realización de la denominada Conferencia de Ginebra II, en la cual se busca encontrar una solución política a la guerra civil en Siria. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos y el eventual ataque de esta coalición liderada por los Estados Unidos, esa situación, la realización de esta Conferencia de Ginebra II, se ve cada vez más difícil. El Comité de Asuntos Políticos Estados Unidos-Israel, que es la organización que representa el lobby israelí en Estados Unidos, ha apoyado los planes de atacar a Siria. La agrupación llamó al Congreso a autorizar la iniciativa del presidente Barack Obama y agregaron que el mundo civilizado no puede guardar silencio ante el uso de armas químicas. Anteriormente, el periódico The New York Times suprimió en uno de sus artículos una parte en la que refería precisamente a la presión del lobby pro-israelí en Estados Unidos para realizar un ataque contra Siria. Según la publicación, la agrupación temía que si Estados Unidos no responde con fuerza al uso de armas químicas en Siria, esto sería una señal para Irán de que puede atacar a Israel. Ante esta información, el director del Centro Argentino de Estudios Internacionales, Ariel González, afirma que los intereses del lobby judío en Estados Unidos no siempre coinciden con los de Tel Aviv. Yo creo que el lobby israelí es uno de los factores, entre muchos, que ejercen presión para que se lleve adelante una operación militar de envergadura contra Siria. Sin embargo, no hay que perder de vista que el lobby israelí en Estados Unidos es un factor que no representa exclusivamente la visión del Estado de Israel, ya que el lobby israelí tiene intereses específicamente dentro de Estados Unidos que no están acorde con los intereses que lleva adelante el Estado de Israel. Por eso es muy difícil en ciertos momentos separar cuál de los dos intereses es el que prima. La operación militar en Irak, cuyo inicio se asemeja a la actual situación en torno a Damasco, permitió ganar una gran suma de dinero a las empresas privadas norteamericanas que trabajaban en ese país. ¿De qué manera beneficiaría a Estados Unidos la intervención en Siria? María Starostin ha indagado la respuesta a esta interrogante. El posible uso de las armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad es el pretexto oficial de la Casa Blanca para iniciar un ataque contra Siria. Pero, ¿qué otras razones podrían estar detrás de esta decisión de Barack Obama? Además de los intereses geopolíticos que explicarían una posible intervención militar norteamericana contra este país árabe, no se debe dejar de tener en cuenta que Siria posee unas importantes reservas de petróleo. Sus recursos ascienden a 2.000 millones de barriles. Según los datos de un estudio realizado por los especialistas noruegos y hecho público por la cadena de televisión libanesa Al Mayadin, en 2010 en Siria fueron hallados grandes yacimientos de oro negro a una profundidad de tan solo 250 metros, lo que podría llevar a que la extracción diaria supere los 6 millones de barriles. Esto situaría a Damasco entre los líderes del sector, superando incluso a Kuwait, Venezuela o Nigeria. Sin duda, el trasfondo de la guerra siria, por más que algunos insistan en calificarla de conflicto sectario, de conflicto religioso, evidentemente existe, pero también ha sido interesadamente atizado por actores externos, ¿no? Como Arabia Saudí, como Qatar, que esconden bajo el conflicto religioso evidentes intereses económicos y geoestratégicos y de control de los recursos. Es conocido que en Siria hay una serie de pipelines que algunos otros países están deseando controlar. Tenemos a Qatar, a Arabia Saudí y sin duda pues también Estados Unidos.
Aunque el crudo no sería el único motivo económico que explicaría la agresión de Washington contra Siria. Por ejemplo, tras la intervención militar norteamericana en 2003, Irak se convirtió en una gigantesca fuente de ganancias para varias empresas privadas próximas a la administración de George Bush hijo. Varias compañías se hicieron con los contratos de abastecimiento del contingente estadounidense en el país árabe. Entre estos servicios que prestaban figuraban el desarrollo de la infraestructura, los trabajos de ingeniería, de logística o de seguridad y el suministro de todo lo necesario para las tropas. Según un informe de Financial Times, en total estas firmas obtuvieron un beneficio de 140.000 millones de dólares. Los 10 contratistas más importantes se llevaron prácticamente la mitad de esta suma. Su mayor parte, es decir, unos 40.000 millones de dólares, fue a parar a Kellogg Brown & Root, una filial de Halliburton que en su tiempo dirigió Dick Cheney, quien era vicepresidente de Estados Unidos en los tiempos de la campaña bélica. El rotativo destaca que en Irak, Estados Unidos contrató a más empresas privadas que en cualquier conflicto anterior y en muchas ocasiones había en el terreno más contratistas privados que militares. Como resultado de la prolongada operación militar, las compañías subcontratadas engrosaron de manera significativa sus capitales, no solo gracias al presupuesto estatal, sino también al incremento de la deuda pública de Washington, que creció en los 10 años que siguieron al inicio de la invasión de 6 a 16 billones de dólares. Un aumento que, según los expertos, iba acompañado de una disminución radical del dinero de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses. Así que ahora les queda esperar a ver cuántos ceros tendrá la cuenta que les pasarán después del ataque a Siria. En nuestra página web pueden encontrar mucha más información sobre la situación en Siria. También le planteamos una pregunta en nuestra encuesta. ¿Cómo califican ustedes este eventual ataque a Siria que se busca realizar desde Estados Unidos y la Alianza de los Dispuestos? Pues bien, algunos lo califican como el fallo de la diplomacia o una medida necesaria, pero es la opción mayoritaria la que sostiene de que se trataría de un crimen de guerra que no tendría ninguna justificación. Ahora, hay más declaraciones, más reacciones en torno a este eventual ataque desde Estados Unidos, puesto que un parlamentario sirio ha dicho que si llegasen las fuerzas norteamericanas a atacar a su país, el ejército sirio junto con Hezbollah responderán a este eventual ataque. Como les decimos, pueden leer toda la información minuto a minuto de lo que está ocurriendo en Siria en nuestro portal web.